Buen día, chicos, espero todos se encuentren muy bien. Yo soy el ingeniero Edgar Yacit Barrios Saucedo. Los voy a estar acompañando en la cápsula número 15 de la materia Simulación de Yacimientos y Optimización de Producción. Antes de dar inicio, voy a compartirles mi pantalla para que puedan ver la presentación. Ok, vamos a dar inicio con esta cápsula. La simulación de yacimientos nos permite predecir cómo se comportan los reservorios de petróleo y gas a lo largo de un tiempo bajo diferentes condiciones. El uso de la simulación en la toma de decisiones nos permite optimizar las estrategias de perforación, evaluar la viabilidad de proyectos y gestionar la inyección de fluidos, previniendo así posibles problemas operativos. La toma de decisión informada y basadas en simulaciones precisas es esencial para mejorar la rentabilidad y reducir así los riesgos de las operaciones de los campos petroleros. Bueno, en esta cápsula número 15 vamos a charlar un poco sobre ciertos estudios de caso, de cosas que han pasado en general de la perforación. Bueno, vamos a ver aquí, recuperación mejorada con inyección de vapor en el yacimiento Heavy Oil en Canadá. Bueno, el campo de heavy oil en Canadá enfrenta desafíos significativos debido a la alta viscosidad del petróleo, lo que hace que su extracción sea más difícil y costosa. Se implementó una técnica de recuperación térmica, específicamente la inyección de vapor. Para mejorar la movilidad del petróleo, la simulación de yacimientos fue clave para optimizar las condiciones de inyección de vapor y evaluar el comportamiento térmico del reservorio. ¿Qué objetivo tuvo esta simulación? Bueno, simular el calentamiento del reservorio con inyección de vapor y cómo afecta la viscosidad del petróleo. También se buscó evaluar los efectos con diferentes tasas de inyección de vapor en la producción y en la precisión del reservorio. También se buscó establecer estrategias de inyección para maximizar la producción del petróleo sin comprometer la sostenibilidad y eficiencia operativa. ¿Qué resultados se tuvo en esta simulación? Bueno, la simulación proporcionó datos críticos sobre cómo la inyección de vapor afectaría la producción del petróleo en el campo, permitiendo ajustes finos en la estrategia operacionales. Como resultado, se tuvo que la simulación mostró que al inyectar el vapor de alta temperatura, la viscosidad del petróleo reducía significativamente, lo que facilitaba su desplazamiento hacia los pozos de producción. Ahora, se estableció una tasa de inyección de 1,200 toneladas de vapor por día, lo que permitió un aumento del 18% en la producción anual sin afectar la presión del reservorio. También la simulación permitió prever la expansión térmica del petróleo y cómo las zonas de contacto con el vapor se distribuían en el reservorio, asegurando una cobertura óptima. Bueno, ahora vamos a ver en este caso número 2, la simulación para la evaluación de la inyección de gas en el yacimiento en Ghawar, en Arabia Saudita. Bueno, el mayor yacimiento de petróleo convencional del mundo ha enfrentado retos en sus pozos maduros, donde la producción comenzó a declinar debido a la baja presión. En respuesta, se implementó la inyección de gas, principalmente nitrógeno, como una técnica de recuperación secundaria para mejorar la presión del reservorio. La simulación de yacimientos fue clave para optimizar esta estrategia de inyección y maximizar su producción. ¿Qué objetivos se tuvo aquí? Bueno, simular la inyección de gas para mantener la presión del reservorio y aumentar la recuperación del petróleo. También se buscó evaluar las tasas de inyección más eficientes, como las propiedades del reservorio y cómo las propiedades del reservorio van a influir en el desplazamiento de los fluidos. También se buscó prever el impacto económico de la inyección de gas y calcular el retorno de la inversión para la implementación de esta técnica. La simulación de inyección de gas permitió determinar la mejor estrategia para mantener la presión del reservorio y mejorar así la producción del petróleo en este campo. Como resultado, se obtuvo que las simulaciones predijeron que la inyección de nitrógeno a una tasa de 500 millones de pies cúbicos por día
para mantener la presión sin generar fugas ni afectar otras zonas del reservorio. Con esto se calculó que un aumento del 10 o el 12% entre el 10 y 12% en la producción del petróleo debido a la correcta gestión de presión mediante la inyección de gas. También los modelos predijeron cómo el gas se movería por el reservorio y cómo estos ayudarían a ajustar los pozos de inyección y producción para maximizar así la recuperación. La simulación no solo optimizó la recuperación del petróleo, sino que también proporcionó una visión clara de los impactos económicos y ambientales en la inyección de gas. ¿Qué resultados se tuvo? La optimización de inyección de gas generó mayores volúmenes de petróleo con menores costos operacionales, lo que mejoró la rentabilidad de un campo en un 15%. A través de la simulación se redujo la cantidad de gas inyectado innecesariamente, lo que ayudó a cumplir con las normativas ambientales de emisión de gas, y la inyección de gas contribuyó a la prolongación de la vida útil del campo sin comprometer los recursos, lo que permite una explotación más sostenible del reservorio. De aquí, como podemos ver en estas imágenes, estas verdaderamente son imágenes del campo, de los campos en Arabia Saudita. O sea, imagínense, aquí la lectura nos dice que la rentabilidad del campo mejoró en un 15%. Imagínense cuánto, o sea, cuántos miles de millones de dólares se pudieron recuperar en este campo. O sea, el 15% de todos estos pozos, que al final todo ese petróleo termina aquí, que es el que está ahora sí que en el mismo campo en Arabia Saudita. O sea, se imagina el 15% de todo esto. O sea, es donde vemos que todas estas simulaciones o todas estas herramientas verdaderamente son de gran ayuda si se ocupan correctamente. Bueno, antes de pasar con la conclusión, también les quiero platicar de un caso específico aquí de México, que este caso ejemplifica muy bien cómo la simulación de yacimientos se convierte en una herramienta decisiva para la toma de decisiones técnicas, económicas y estratégicas en la industria petrolera. Bueno, en México el proyecto desarrollados en los campos Kumalop y SAP de la formación del Océano Medio gestionados por Pemex Exploración y Producción, en este campo ubicado en las aguas someras de la sonda Campeche, ha sido clave para la producción del país. El reto principal era mejorar el factor de recuperación, es decir, la cantidad de petróleo que se puede extraer en total del yacimiento, y con ello planear un desarrollo eficiente del campo, teniendo en cuenta la geología, la sismicidad, los datos de producción, la integración de diferentes disciplinas como lo es la geología, petrofísica, ingeniería y ingeniería de yacimientos. ¿Qué se hizo primero? Bueno, como primer diagnóstico, se identificaron las reservas que estaban siendo subexplotadas debido a la baja eficiencia de barrido, baja conectividad, presencia de compartimientos, heterogeneidad de la roca, variaciones en la permeabilidad y saturación, entre otros. También se recolectaron los datos históricos que mostraban una producción decreciente en algunos pozos, con problemas de confinación de agua o pérdidas de presión, que estas limitaban el desempeño de los yacimientos. También las condiciones operativas de infraestructura, ya que eran buenas, pero no eran lo suficiente como para maximizar el factor de recuperación, lo que no se hacía con una planificación adecuada. Ahora, ¿dónde entra la simulación o cómo se aplicó esta simulación? En primera instancia, con la construcción del modelo dinámico de la simulación de este yacimiento. Se recopiló la información geológica, sísmica, los datos de producción, de los núcleos, la historia, la presión, saturaciones, entre muchos otros datos. Se generó con todos estos datos un modelo geológico estructural con capas, con fallas, geometrías de formación y una petrofísica estimada para cada zona de interés. También se calibraron con los datos de producción y presión pasados o el ajuste histórico para validar que el modelo que estamos haciendo reproduce lo que sí ocurrió. También con el modelo una vez calibrado se plantearon varios escenarios, diferentes tasas de producción, distintas estrategias de inyección de agua para mantener presión y ubicación de nuevos pozos, perforaciones suplementarias o pozos de relleno o intermedios para zonas poco drenadas. De igual manera, se tomaron en cuenta los costos asociados a cada alternativa,
¿Qué se hace con esto? Al tener ya los costos asociados de cada alternativa, ya sea CAPEX de pozos, infraestructura, inyección, producción de agua, manejo de aguas, etcétera, pues ya se tiene más o menos un promedio de lo que costaría, por así decirlo, de perforar ese pozo o esos yacimientos. De igual manera, se hizo una comparación técnico-económica, que es donde los escenarios se compararon no solo por barriles adicionales o incremento de recuperación, sino por su rentabilidad. ¿Cuánto se necesitaría invertir y cuánto tiempo se iba a tardar para recuperar esa inversión? ¿Qué riesgos asociados se tenían y cuáles iban a ser los costos, los nuevos costos operativos? También se consideraron restricciones operativas como las capacidades de la plataforma, de procesamiento, los límites de presión y los aspectos regulatorios. ¿Qué resultados se obtuvo en esta simulación? Bueno, se encontraron que en algunas zonas del campo estaban siendo poco drenadas y existían compartimientos estructurales que casi no se estaban aprovechando. Mediante la simulación se propuso perforar pozos de relleno estratégicos para la zona, lo que mejoraría el drenaje y aumentaría la producción. También se propuso optimizar la inyección de agua, configurando patrones de inyección más eficientes para mantener la presión de los bloques productivos correctos, reduciendo así las pérdidas de presión y mejorando la eficiencia del barrido. En términos económicos, algunos escenarios mostraban que la inversión en nuevos pozos de relleno y mejorar la inyección de agua serían justificables por el incremento de la producción. La extensión de la vida del campo compensaba los costos, generando así un flujo de caja positivo en plazos aceptables. ¿Qué fue lo que pasó después o qué decisión tomaron? Bueno, con base en los resultados de la simulación, Pemex decidió incorporar algunos de los pozos de relleno propuestos, ajustando su estrategia de inyección de agua, redistribuyendo dónde se inyectaba para que los bloques que estaban menos drenados recibieran apoyo. También se priorizó aquellas inversiones que tenían mejor retorno técnico económico, según las simulaciones. Además, usar el modelo como herramienta de seguimiento, se monitorearía la producción real comparada con los escenarios simulados para hacer ajustes conforme sea necesario. Y esto convirtió la simulación en algo vivo, no solo en un estudio de escritorio. ¿Con esto hubieron lecciones aprendidas? Claro que sí. Por ejemplo, tener un modelo de simulación completo, bien calibrado, hace la diferencia. Sin buenos datos geológicos de producción y de presión, las simulaciones no nos sirven para nada práctico. No siempre el escenario con mayor producción es el mejor. Hay que equilibrar los costos con la infraestructura, con el impacto operacional. También la integración de diferentes disciplinas, como la geología, petrofísica, ingeniería de procesos, economía. Todo esto es clave para que las simulaciones tengan resultados realistas y aplicables. También es importante validar y ajustar continuamente, ya que las simulaciones deben alimentarse con datos reales conforme avance la producción y así buscando así mejorar la precisión de las mismas. Y pues bueno, finalmente, en conclusión, y si reflexionamos un poco hablando de este caso del Kuma-Lopsap, es un ejemplo claro de la realidad de muchos campos petroleros, no solo en México, ya que no siempre se trata de encontrar petróleo nuevo, sino se trata de exprimir mejor lo que ya tenemos. Lo que yo personalmente saco como moraleja de este estudio es que la simulación se convirtió en una brújula. No solo nos muestra dónde podía haber petróleo, sino también nos muestra dónde vale la pena invertir, dónde evitamos riesgos, dónde sacamos más rendimiento por lo invertido. Si estuviéramos dirigiendo un proyecto similar después de ver esto, pensaría siempre primero, ¿qué escenarios puedo simular? ¿Qué datos tengo? ¿Cuál sería la decisión que realmente aporte valor? ¿Por qué gastar en un pozo que no va a rendir o en infraestructura que no se necesita, ya que todo eso implica dinero, tiempo y sería esfuerzo tirado a la basura si no tenemos un buen plan? Así que para cerrar, la simulación no la veamos como un lujo ni un paso opcional, sino es parte de hacer un trabajo inteligentemente, ya que nos permite reducir la incertidumbre, tomar decisiones con respaldo técnico y optimizar así la inversión y sobre todo la duración de nuestro proyecto. Y al final lo que importa es obtener más petróleo, pero hay que obtener más petróleo de un modo que sea rentable y sostenible para el medio ambiente.
Bueno, chicos, espero que haya sido de su agrado esta cápsula, que haya quedado todo claro. Les agradezco a todos por su tiempo. Les recuerdo mi nombre, soy el ingeniero Edgar Yacit Barrios Saucedo. Muchas gracias a todos por su tiempo. Nos vemos en la siguiente cápsula.